El sonido del motor se apagó de golpe, sustituido por el crujido de la grava, y un silencio que olía a metal quemado y lluvia helada. Bajo el resplandor rojo y azul de las luces de la ambulancia, se veía un cuerpo inerte, destrozado por la prisa y la soberbia. Pero el destino no es tan cruel como para castigar sin antes dar una última advertencia, un último mensaje cifrado. En la acera mojada, a pocos centímetros de la mano inconsciente, algo brillaba. Una cartera. No una cartera cualquiera, sino una de cuero oscuro y elegante, tan opulenta como el hombre que ahora se debatía entre la vida y el adiós. El paramédico la recogió con indiferencia mecánica, un objeto más de la escena. Pero al abrirla, no era el dinero lo que hablaba, sino una foto. En ella, la imagen sonriente de un hombre, quizás el que ahora yacía, pero con un brillo distinto en los ojos, el brillo de un tiempo en que el orgullo aún no era su armadura. El aire se hizo denso, casi irrespirable, y el narrador se acercó susurrando al oído del público. El destino es un cobrador paciente, y a veces cobra con el mismo silencio con el que se escuchó el desprecio. Horas antes, el ambiente era opuesto, aunque la tensión era idéntica. El restaurante Eclat era un templo al lujo, un lugar donde el dinero no se gastaba, se exhibía. Las paredes respiraban riqueza, pero en la cocina y los pasillos de servicio, el aire era de otra naturaleza, el vapor espeso del trabajo, el peso invisible de las expectativas y el miedo al error. Allí se movía Daniela. Su uniforme blanco era una negación de su propia existencia. Ella era una mesera, y en ese lugar eso significaba ser una sombra eficiente. Daniela era joven, con ojos grandes que cargaban el peso de un sueño universitario que parecía alejarse con cada propina miserable y cada turno agotador. Su gran talento era su calma, una habilidad para absorber el desdén sin que le quebrara el alma. Lo había aprendido de su madre, una mujer que siempre decía que la dignidad es la única joya que no se puede comprar ni robar, solo regalar. Pero regalarla significaba, a menudo, tragar saliva y seguir sirviendo. Ese era el precio de su futuro. Ella servía a Martín, el cliente más prepotente de la noche, el mismo que la había mirado por encima del hombro como si fuera parte del mobiliario. Y aunque lo ignorara, un destino invisible estaba tejiendo la red que los conectaría más tarde, una red de seda y acero. Martín no pedía, ordenaba. Su voz era áspera, un látigo verbal. Estaba celebrando un negocio multimillonario y el exceso de su ego inundaba la mesa. Cuando Daniela, con la pulcritud de siempre, sirvió una copa de vino, un leve temblor la hizo salpicar una gota minúscula en la servilleta de lino. El error fue insignificante para la mesa, pero monumental para Martín. Él no levantó la voz. Eso habría sido vulgar. Simplemente tomó su servilleta, la sostuvo con 2 dedos como si estuviera contaminada y la dejó caer al suelo. Luego miró a Daniela a los ojos por primera y única vez y dijo en un susurro gélido, sin rastro de burla, solo de superioridad: «La próxima vez, asegúrate de que tus manos entiendan el precio de lo que sostienen, niña». La palabra niña fue la estocada final no por la edad, sino por la anulación de su persona. Daniela sintió que todos los ojos la quemaban, sus mejillas ardieron, pero su rostro se mantuvo impasible. La máscara no cayó. Recogió la servilleta, pidió disculpas con una voz apenas audible y se retiró. Dentro, sin embargo, un dolor viejo y familiar se movía. La sensación de que la bondad y el esfuerzo nunca eran suficientes para quien solo valoraba el poder. Después de la humillación, Daniela se refugió en la cocina por un instante, respirando hondo. Su compañera, una mujer mayor y sabia, la vio y solo le ofreció un gesto de comprensión. «Déjalo ir, mija, la vida se encarga». Daniela asintió, pero la frase no consoló el vacío. De vuelta al salón, el grupo de Martín se levantaba para marcharse, ruidosos, arrogantes, dejando una propina generosa, pero sin una sola palabra de reconocimiento. Mientras Daniela limpiaba su mesa, notó algo:
Un bulto de cuero oscuro, elegante, casi camuflado bajo el pliegue de la silla. La cartera, el objeto que horas después estaría junto al cuerpo del millonario. Daniela la tomó. Era pesada no solo por el dinero, sino por el peso simbólico de lo que representaba, el poder y la vida de Martín. Pudo haberla ignorado, dejar que el arrogante notara su pérdida. Pero Daniela no era de esas. Ella vivía de un código moral que no se vendía ni se compraba. Ella la sostuvo sintiendo su textura fría y cara. Esta es la vida de un hombre, su identidad. No puedo quedármela. Mi silencio no es rencor, pensó. Daniela corrió. La cartera en mano, se abrió paso por el vestíbulo hasta la calle. Martín y sus socios acababan de subir a un vehículo de lujo, las luces traseras ya girando en la esquina. Demasiado tarde, se dijo, sintiendo la frustración del esfuerzo inútil. Dejó de correr, la respiración agitada. Podría simplemente devolverla al maître mañana, pero sabía que la burocracia del restaurante era lenta, y la moralidad de Daniela era inmediata. Miró la cartera. El frío metal de su insignia era palpable. En su interior había tarjetas de crédito y documentos que le daban a Martín su nombre, su mundo. En ese momento de soledad en la calle oscura, Daniela tuvo su conflicto. El orgullo le gritaba, déjala, que sufra la pérdida, que la vida le enseñe a valorar a quien le sirve. Pero la voz de su madre, la voz de su propia esencia, era más fuerte. No te conviertas en la oscuridad que te ha herido. Tomó una decisión en silencio, la única que podía mirarse en el espejo y no sentir vergüenza. Guardó la cartera en el bolsillo interior de su delantal. Mañana por la mañana, antes de su turno, encontraría la dirección de la oficina y la devolvería en mano, sin esperar gratitud, solo por la paz interior. La noche era oscura, la luna estaba escondida. Daniela ignoraba que esa cartera que ella había salvado pronto se convertiría en la llave de su propio destino y en el inicio de la justicia poética. Daniela caminaba sola. La noche se había tragado la arrogancia de Martín y la prisa de la ciudad, dejando solo el eco de sus propios pasos. El delantal, ya sin el brillo del servicio, se sentía pesado, y la cartera de Martín en su bolsillo, aún más. Era una carga de conciencia. Mientras caminaba por las calles iluminadas por farolas amarillentas, la mente de Daniela se detuvo en el pasado, en esa herida que aún no había cicatrizado. No era la humillación de Martín lo que le dolía tanto, sino el recordatorio de una carencia más profunda. Ella era de un pueblo pequeño, donde la gente se conocía por su apellido y no por la marca de su reloj. La mudanza a la gran ciudad no había sido una elección, sino una necesidad. Había venido buscando esa beca que la rescataría de la vida predecible y humilde de su origen. Su padre, un hombre honesto que murió antes de tiempo por un descuido médico, siempre le había dicho, «Daniela, la única deuda que tienes es contigo misma. Nunca te rebajes a la estatura de quien te desprecia». Pero a veces, en el éclat, sentía que se rebajaba un poco con cada reverencia forzada. La soledad de la noche era una lupa que ampliaba esa herida, la hacía punzante. La brisa fría le trajo un aroma a tierra mojada y con ella un flashback sutil, casi un suspiro de memoria. No era una imagen nítida, sino una sensación. El tacto áspero del overol de su padre, el olor a madera recién cortada. Ella se vio, siendo una niña, sentada junto a él en un jardín pequeño, lleno de flores modestas pero vibrantes. Su padre le estaba enseñando a sembrar. Le dijo, «Mira, hija, la tierra no te pregunta si eres rica o pobre para darte sus frutos, solo te pide paciencia y agua». En ese recuerdo, la voz de su padre era su ancla. Pero la imagen se desvaneció al recordar cómo esa misma casa con jardín había tenido que ser vendida rápidamente para pagar las deudas médicas. La justicia, la verdadera justicia que su padre predicaba, le había fallado. El dolor de esa pérdida no era solo financiero. Era la sensación de haber sido derrotada por un sistema que no valoraba la vida humilde. Y el rostro de Martín, tan altivo, era el emblema de ese sistema que había aplastado su pasado. Llegó a su pequeño apartamento,
un espacio alquilado con paredes finas donde se escuchaba la vida de los vecinos. Se sentó en el borde de su cama. Sacó la cartera de Martín. La puso sobre la mesa, como si fuera una criatura exótica. La abrió lentamente. No tocó el dinero ni las pilas de tarjetas. Solo buscó la información de contacto. Encontró una tarjeta de presentación que decía Martín Varela, director ejecutivo. El nombre resonó en su mente. Era el dueño de una de las constructoras más grandes de la ciudad, un hombre cuya fortuna era inimaginable para ella. De repente, la cartera pareció más fría y más pesada. Cerró los ojos. Mañana tenía un examen crucial para la beca. Si fallaba, el ECLAT sería su realidad permanente. La presión de ese futuro pendía sobre ella. Ella se sentía atrapada entre su código moral, devolver la cartera inmediatamente, y su supervivencia, la necesidad de dormir y estudiar. El presente y el futuro se jugaban en esa pequeña habitación, bajo la luz de una lámpara humilde, al lado de la cartera de un millonario. Daniela decidió que no podía dejar la cartera ahí, a la vista. La guardó en la mesita de noche, justo al lado de un pequeño reloj de pulsera plateado. Ese reloj era el elemento simbólico que la conectaba al pasado. Era un regalo de su padre, el último. Recordaba el día que se lo dio, diciéndole, «No es caro, pero el tiempo en tus manos vale oro. Nunca lo vendas. Es el recordatorio de que tu tiempo no es de nadie más». El reloj estaba detenido. Se había parado el día que su padre murió. Daniela nunca quiso repararlo. Era una forma silenciosa de honrar el tiempo que había quedado inconcluso. Ahora, el reloj detenido estaba junto a la cartera de Martín, el hombre que creía que su tiempo era lo único que importaba. La ironía era palpable. El tiempo de Martín había seguido corriendo sin piedad, mientras el tiempo de Daniela, al menos emocionalmente, se había detenido en el dolor. Ella se preguntó, en un susurro a la noche, ¿qué pasaría si el tiempo de Martín también se detuviera de golpe? ¿Qué aprendería de la espera, de la pausa forzada? Dejó la cartera y el reloj. Se puso de pie para empezar a estudiar, obligándose a concentrarse. Se sirvió un vaso de agua, intentando borrar la imagen de Martín de su mente. Justo cuando tomó el primer sorbo, un sonido rasgó la quietud de la noche. Era una sirena. No una, sino varias, acercándose, su sonido estridente y urgente rebotando en los edificios de su calle. El ruido no era inusual en la ciudad, pero esta vez parecía acercarse peligrosamente a su propio bloque. Daniela se asomó a la ventana, la curiosidad superando la necesidad de concentrarse. Vio los destellos de las luces rojas y azules, una danza caótica y brillante reflejándose en el asfalto. El foco de la conmoción estaba a solo unas manzanas. Un accidente, pensó, con la preocupación automática de quien ha visto demasiado dolor. Intentó volver a sus libros, pero una extraña, una punzante intuición le congeló la sangre. El ruido no se detenía, al contrario, se intensificaba, dejando una sensación de peligro inminente en el aire. El destino ya había tocado a la puerta de Martín, y el eco de ese toque llegaba, sin que Daniela lo supiera, a su pequeña ventana. La cartera, el objeto del destino, yacía en la mesita, y su dueña estaba a punto de necesitarla más que nunca. La luz gris de la mañana se filtró por la ventana, prometiendo un día frío, un día en el que Daniela tenía que enfrentarse al examen y al dilema de la cartera. Se despertó con la persistencia de una sirena distante, un sonido que se había quedado grabado en su subconsciente. Se levantó, exhausta, y encendió el viejo televisor en la cocina mientras preparaba un café amargo. El noticiero matutino era una rutina, pero esta mañana el rostro del presentador era inusualmente grave. El titular, en grandes letras rojas, capturó toda su atención, borrando cualquier rastro de sueño y estudio. Grave accidente en la zona norte. Martín Varela, director ejecutivo, en estado crítico. Daniela se quedó inmóvil, el café a medio servir. El nombre, Martín Varela. El hombre que la había humillado con un susurro gélido. El dueño de la cartera,
que ahora descansaba a pocos metros de ella. El destino no había esperado. Había actuado en el silencio de la noche, con la misma contundencia que Varela usaba en sus negocios. El presentador continuó con los detalles, mencionando que la policía investigaba la causa y que Varela había sido trasladado a un hospital privado de alta seguridad. Daniela sintió un escalofrío que no era de frío, sino de una comprensión profunda. Su paz interior y la vida de ese hombre estaban conectadas por un hilo invisible, el mismo hilo que sostenía la cartera. El estómago de Daniela se revolvió. Podría haber sido cualquier persona, pero era él, el hombre cuya arrogancia ella había tragado menos de 12 horas antes. El universo le había dado una ventaja injusta. Nadie sabría si ella se quedaba con la cartera o si la tiraba. La tentación, sutil y oscura, susurró a su oído. Es una señal. Deja que el karma haga su trabajo. Pero Daniela no creía en el karma como venganza, sino como equilibrio. Ella recordó el reloj detenido de su padre, el símbolo de un tiempo que no se recupera, y la lección sobre la dignidad. Si se quedaba con la cartera, su conciencia, esa juez implacable, le cobraría un precio más alto que cualquier riqueza. La maldad, incluso pasiva, te contamina. Ella sintió que la única forma de curar la humillación que había sufrido era respondiendo con una nobleza que él nunca podría entender. Su acto de devolver la cartera no sería para Martín, sino para sí misma, una reafirmación de que su valor no dependía de la opinión de un millonario inconsciente. Tomó la cartera de la mesita, su tacto ahora más urgente, y decidió. Iría al hospital. Daniela se puso su ropa más limpia y decente, guardó la cartera y salió. En la calle, el ambiente era diferente. La sirena había pasado, dejando una calma tensa. Tomó un autobús que la llevó a la parte más exclusiva de la ciudad, un contraste brutal con su barrio. Llegó al Hospital San Rafael, un edificio de cristal y mármol. Allí, en la recepción lujosa, un hombre alto, vestido de traje, un asistente personal o socio de Martín, intentaba desesperadamente gestionar la situación, su rostro pálido y sudoroso. Era Jorge, el socio que había estado en la mesa de Martín la noche anterior, el hombre que había asentido a cada una de sus palabras despectivas. Daniela se acercó. Jorge la ignoró inicialmente, absorto en su teléfono. Ella tuvo que tocar su brazo. Jorge la miró con absoluta falta de reconocimiento. «Señor», dijo Daniela con voz firme pero baja, «creo que esto le pertenece a su socio». Ella le extendió la cartera de cuero oscuro. Jorge la tomó. Su expresión pasó de la confusión al alivio histérico. «Dios mío, la cartera. La hemos buscado por todas partes. Él la necesita. Esto tiene documentos vitales». El shock del socio era la primera pista del cambio. El poder de Martín se había desvanecido. En el hospital todos eran iguales ante el dolor y la necesidad. Jorge, aún temblando, abrió la cartera y revisó su contenido. Luego se detuvo, mirando a Daniela con más atención. «¿Quién eres tú? ¿Cómo la conseguiste?», preguntó. Su tono ahora no era de desprecio, sino de desesperación forzada. Daniela, tranquila, explicó brevemente que era la mesera del Eclat. Su honestidad, su calma y el hecho de que había viajado hasta el hospital para devolver un objeto de tanto valor lo desarmaron. Él la miró de nuevo, no como una mesera, sino como un ángel inesperado. El destino estaba jugando su carta más audaz. Jorge, con la voz quebrada, le confesó que Martín estaba muy grave. Y aquí vino la primera gran revelación. Varela no tenía familia cercana, ni esposa ni hijos. Su vida era su trabajo y su orgullo. El único personal de confianza que podía cuidarlo en las primeras y críticas horas era la enfermera privada que ya estaba contratada, pero que no llegaría hasta la tarde. Necesitaban a alguien de extrema confianza y discreción para las siguientes horas. Jorge miró a Daniela, la mesera humillada, que ahora sostenía la llave de la organización de Varela. «Daniela», suplicó, «necesito un favor, un trabajo temporal, el dinero que quieras. Solo quédate hasta que llegue la enfermera. Estar a su lado, monitorearlo.
Eres la única persona de buen corazón que ha cruzado mi camino en horas, la única que no lo ve por su dinero. Daniela sintió que el mundo giraba. Cuidar de Martín, del hombre que la había tratado como polvo bajo sus zapatos. El orgullo le gritaba, «Huye, no le des más de tu tiempo». Pero la compasión era un eco más fuerte en su corazón. Ella no era una santa, pero tampoco una vengadora. Vio la vulnerabilidad en el rostro de Jorge y, más importante, se imaginó a Martín, solo, inconsciente. Un hombre reducido a su esencia más frágil. Ella no lo odiaba, solo lamentaba su ceguera. Aceptar era la prueba final de su propia dignidad. Sería la justicia silenciosa, la lección dada a través de un acto de pura humanidad. «El destino me puso aquí no para cobrar, sino para enseñar», pensó. Canceló el examen en su mente. El destino era más importante que cualquier beca. Miró a Jorge, su rostro firme. «Acepto. No quiero su dinero. Quiero solo lo que me corresponde por las horas de trabajo. Y una cosa más. Él no debe saber que fui yo, al menos por ahora. Esto es entre usted y yo». La decisión estaba tomada. Daniela pasaba de ser la víctima a ser la cuidadora silenciosa. Jorge la condujo por los pasillos silenciosos del hospital, un laberinto de asepsia y miedo. La llevó hasta una habitación privada de lujo con vistas a la ciudad que Martín dominaba. Al entrar, Daniela contuvo la respiración. Allí estaba él, el hombre prepotente, ahora conectado a máquinas que respiraban por él. Estaba inmóvil, vulnerable, reducido a la fragilidad de la carne. Lejos quedaba el traje caro. Ahora vestía una bata del hospital, su rostro pálido y con una expresión de dolor. Ella se acercó a la cama. Lo miró fijamente. No había odio, solo una profunda compasión por la condición humana. Lo que había pasado en el Eclat era trivial comparado con esto. Tomó asiento en una silla junto a él. El silencio era total, solo roto por el bip-bip rítmico de los monitores. Miró su propia mano, la misma que había recibido el desprecio de Martín. Ahora esa mano era su única conexión. El destino había cerrado el círculo, poniendo la vida de Martín por unas horas completamente en sus manos. Las horas pasaron lentamente en la habitación de Martín, gobernadas por el ritmo constante de las máquinas. Daniela se convirtió en la guardiana silenciosa de su sueño forzado. Chequeaba las vías, ajustaba la manta e incluso le humedecía los labios, actos de cuidado que contrastaban brutalmente con el desprecio que él le había mostrado. El ambiente era de intimidad involuntaria. En ese silencio, Daniela se permitió hablarle, no para reprocharle, sino para liberar su propia carga. «Señor Varela», susurró, su voz casi un lamento, «usted me hirió anoche, no por la gota de vino, sino por la forma en que me hizo sentir invisible, por recordarme que mi trabajo y mi esfuerzo no valen nada ante su dinero». Ella se abrió, confesando la herida del pasado, la pérdida de su padre, el peso de sus sueños pospuestos. Era una confesión que no buscaba la respuesta de él, sino su propia catarsis. Era un ejercicio de poder invertido. Ella, la humilde, usaba la verdad, el arma más potente. «Yo no estoy aquí por venganza, sino porque mi padre me enseñó que la humanidad se mide cuando nadie te está mirando», continuó. Mientras le hablaba, Daniela notó un pequeño movimiento, un temblor sutil, casi imperceptible, en los dedos de la mano de Martín, que no estaba conectada a la vía. Se detuvo. Él no estaba completamente inconsciente. Estaba luchando por emerger de la sedación. Ella se inclinó, sabiendo que, aunque no pudiera responder, podía escucharla. Continuó hablándole sobre la belleza de las pequeñas cosas, el jardín de su infancia, el reloj de su padre, la dignidad de la lucha diaria. Ella estaba dándole algo que el dinero no podía comprar, una voz que lo veía, no como el CEO, sino como un ser humano herido. Y entonces sucedió. En respuesta a sus palabras, una lágrima se deslizó silenciosamente por la sien de Martín, perdiéndose en la almohada. No era una lágrima de dolor físico, sino una liberación emocional, un shock de la verdad que su orgullo le había impedido sentir.
Daniela se quedó sin aliento. El millonario había llorado por la verdad de la mesera. Pasó un tiempo más. Al anochecer, Martín abrió los ojos por completo. Su mirada era confusa al principio, pero luego se fijó en Daniela. La reconoció. La mesera. El shock fue evidente en su rostro, seguido por una vergüenza instantánea y profunda. Él intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Daniela, con calma, le ofreció un sorbo de agua a través de una pajita. Sus ojos se encontraron de nuevo, y esta vez el poder no estaba del lado de él. Ella era la que tenía el control. ¿Qué haces aquí?, preguntó Martín con una voz áspera y débil. Daniela no se inmutó. Su socio me pidió que lo cuidara hasta que llegue la enfermera. Estuve aquí por varias horas. Ella no mencionó la cartera, dejando que la vergüenza de él hablara por sí misma. El confrontamiento no fue con palabras de reproche, sino con la pura realidad de su vulnerabilidad. Él no podía moverse, no podía ordenar, solo podía aceptar el cuidado de la persona que había tratado tan mal. Martín cerró los ojos, el peso de la situación cayendo sobre él. Abrió los ojos de nuevo, mirándola con una claridad dolorosa. «La cartera», susurró. «La perdí. Creí que me la habían robado». Daniela asintió levemente. «La encontré en el restaurante. Se la entregué a su socio esta mañana». La verdad, dicha con tanta sencillez, golpeó a Martín con la fuerza de una revelación. Él había tratado a esa joven con el máximo desprecio, y ella había respondido con la máxima honestidad y cuidado. El contraste era un espejo implacable de su propio carácter. Se vio a sí mismo en el éclat, arrogante, ciego, y la vio a ella, humilde, noble. Yo fui un imbécil contigo anoche», confesó la palabra saliendo con dificultad. «Me humillaste sin saber que solo estabas humillando a tu propio destino», pensó Daniela, pero no lo dijo. Solo lo miró con compasión. Martín intentó levantar su mano débil hacia ella, un gesto de disculpa o quizás de rendición. Daniela, por un instante, dudó. Pero luego, recordando las palabras de su padre, extendió su propia mano y la apoyó sobre la de él. No fue un acto romántico, sino un puente humano. «Yo no la odio, señor Varela. Solo lamento que su corazón se haya endurecido tanto. La vida nos pone pruebas para ver si aún queda algo de humanidad en nosotros», le dijo. Ese contacto fue el clímax emocional. Para Martín fue la liberación, la aceptación de que el dinero no era el escudo que creía. Para Daniela fue la cura. El destino le había permitido cerrar el ciclo. La humillación había sido limpiada por un acto de perdón que ella se otorgó a sí misma. Las máquinas continuaron haciendo su bip-bip rítmico, pero en la habitación el sonido más importante era el silencio de la justicia poética. La enfermera privada llegó en ese momento, una mujer profesional y eficiente. Daniela se levantó. Su trabajo había terminado. Daniela dejó el hospital con una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. El aire de la tarde le parecía diferente, más limpio, como si la pesada atmósfera de la noche anterior se hubiera disipado. Al salir, Jorge, el socio de Martín, la estaba esperando con un sobre discreto. «Daniela, adentro está tu pago. Y una disculpa personal. Gracias. Salvaste más que una cartera. Salvaste la dignidad de mi jefe y quizás su alma». Daniela tomó el sobre. Lo que la había cambiado no era el dinero, sino el acto en sí mismo. Caminó mirando la ciudad. Las luces de los rascacielos ya no le parecían un muro inalcanzable, sino solo estructuras de metal y cristal. Su mirada había cambiado. El dolor de la humillación había sido absorbido y transformado en una fuerza tranquila, la certeza de que su valor era incondicional. No necesitaba la validación de un millonario, ni la propina generosa. Su riqueza estaba en la pureza de su intención. El destino, al enfrentarla a Martín en su momento más débil, le había recordado la lección de su padre, que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de ser amable con quien ha sido cruel. De vuelta en su pequeño apartamento, Daniela abrió el sobre. Además de una suma de dinero considerablemente mayor a la acordada, encontró una carta escrita a mano por Jorge.
No era un agradecimiento superficial, era una promesa. Jorge, impresionado por su ética, le ofrecía un puesto de asistente personal, con horario flexible que le permitiría continuar sus estudios. Un trabajo que no la obligaba a servir platos, sino a usar su inteligencia y su buen corazón. Martín necesitará un ancla cuando despierte, decía la nota. Y él no lo sabe, pero esa ancla eres tú, no como su empleada, sino como su maestra involuntaria. Daniela sonrió. Era más que un trabajo, era la justicia que ella se había negado a cobrar. Era el destino, hablando a través de la gratitud de un tercero. De repente, la beca, aunque aún importante, ya no era una desesperación, sino un camino adicional, una opción, no una obligación. El temor al futuro se había disuelto, dejando espacio para la esperanza. Daniela se sentó con la carta en su mano y miró el pequeño reloj de pulsera plateado de su padre. El reloj detenido. Tomó un respiro y por primera vez en años lo llevó a un joyero humilde de su barrio. Al regresar el reloj estaba funcionando, su tic-tac suave llenando el silencio de su habitación. «El tiempo no se detiene, hija», escuchó la voz de su padre en el sonido del reloj. «Solo se reinicia. Y ahora tu tiempo es tuyo, para lo que tú quieras». El reloj funcionando era el símbolo de su propia resurrección. Ella ya no estaba anclada al dolor del pasado. La luz en la habitación era diferente, más cálida. Ella se veía a sí misma, no como la mesera que aguantaba humillaciones, sino como la mujer que podía cambiar el destino de un poderoso con un simple acto de bondad. El narrador se acerca en este punto, hablando directamente al corazón del público. La vida a veces nos quita cosas para recordarnos lo que es verdaderamente invaluable. Martín perdió su control, su arrogancia y casi su vida para descubrir que la lealtad y la compasión vienen de donde menos se espera. Y Daniela, ella no recibió una disculpa, recibió algo mucho más grande, la prueba de que su silencio y su dignidad valían más que todo el oro del mundo. Entendió que la verdadera cura no está en el castigo ajeno, sino en la capacidad de amar y perdonar la propia herida. La historia de Daniela no era una fábula de venganza, sino una oda a la resistencia interior. Daniela se puso el reloj reparado. Miró por la ventana hacia la ciudad. El sol estaba saliendo. Ella se sintió completa. La vida continuaba, pero ella había renacido. La historia termina aquí, no con un final, sino con un nuevo comienzo. El narrador, con voz suave, nos invita a la reflexión final, la que conecta al público con su propia experiencia. A veces, la vida no te devuelve lo que perdiste, pero te enseña a amar lo que aún tienes. Te enseña que el destino siempre da una segunda oportunidad, incluso al más arrogante, y que el mejor lugar para sembrar la paz es el corazón que has sufrido. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez la vida te ha cobrado algo con el mismo silencio con el que despreciaste? Si esta historia te ha recordado que tu valor es innegociable, déjanos un like y comparte este relato. Y suscríbete porque aquí en Historias y Relatos que Emocionan, las historias no solo se cuentan, se sienten y sanan.